Bienvenidos alumnos de Economía Regional. En esta ocasión vamos a explicar el contexto general del contrato de compra-venta internacional. Ustedes van a ver en las filminas que vienen cuáles son los aspectos de carácter general y los aspectos de carácter particular, para luego poder ir confeccionando durante el año este contrato que se va a relacionar con el producto que ustedes han elegido o van a elegir para poder hacer la exportación o la importación. Aclaramos también que la confección de este contrato se va a relacionar con temas que tenemos que dar todavía, como por ejemplo las características de las variables de comercialización, la clasificación de las mismas, el tipo de transporte, las características de los transportes, las formas de pago, etc. La idea de hoy es dar un marco general del contrato de compra-venta internacional para poder iniciar posteriormente la confección. Previo a la confección, ustedes tendrán que empezar a investigar este producto para poder reunir la información correspondiente al mismo. Cuando hablamos del contrato de compra-venta internacional, hablamos de un documento muy importante, de relativa importancia, pues va a contener aquellas cláusulas en donde se van a indicar los derechos y las obligaciones de las partes, ya sea del importador como del exportador. Ahora bien, para poder confeccionar este contrato, ustedes podrán utilizar un texto que puedan acceder en internet de un modelo de contrato o bien hacerlo de manera mucho más sencilla. Les vamos a ir dando pautas para la confección. Dentro de este contrato de compra-venta internacional, es aconsejable poder seguir una línea de datos que están enumerados, en este caso, como aspectos contractuales generales o aspectos contractuales particulares. En los aspectos generales, como ustedes pueden ver, se van a involucrar los datos que tienen que ver con el producto, con la empresa, con las partes intervinientes. También el lugar y fecha de emisión, de contratación, el objeto, cuál es el tiempo que durará ese contrato, la moneda del contrato y también otros aspectos como por ejemplo las garantías, las multas, las causas de rescisión, la renovación, etc. Serán aproximadamente unas 5 o 6 cláusulas iniciales. Luego se avanza en los aspectos correspondientes, por un lado, a la mercadería o al producto. Es decir, previa investigación que van a realizar, en ese contrato vamos a volcar cuáles son las características. Fíjense que en comercialización ustedes van a estar dando cuáles son las características de un producto, el precio, la promoción, etc. En este caso, la identificación del producto, la cantidad, la unidad de medida en las cuales se va a enviar ese producto o se va a recibir, la descripción del envase, la descripción del embalaje, la diferenciación de las marcas, la necesidad o no de los controles de calidad, que generalmente sí existen necesariamente, si son productos que tienen que mantenerse o que tienen que instalarse. Todos estos conceptos tendrán que hacerlo ver en el contrato y más aún en una previa investigación. En las próximas filminas continúan los otros aspectos que tienen que volcarse en el contrato de compra-venta. Continuando con el análisis del contrato, vemos que hay que incorporar al mismo aspectos relacionados al precio. En este sentido, precios unitarios, precios totales, los precios de los envíos o del contrato en general, cuáles van a ser las normas internacionales de costo, seguro y flete. Esto es un acuerdo que van a tener las partes. También es cierto que hay que incorporar datos del transporte, cuál es la vía del transporte, cuáles van a ser las terminales, la llegada, la salida del transporte, la forma de entrega. Generalmente contra la entrega se produce la contraprestación también del pago. Ver cuáles van a ser las condiciones de espera y de tolerancias en cuanto a la llegada y a la salida de la mercadería, los seguros y las pólizas en general. Ustedes verán que son elementos básicos de cualquier tipo de contrato y más aún en el marco internacional. Finalmente nombramos aspectos relativos con el pago. En este sentido nosotros vamos a desarrollar una unidad que tiene que ver con los instrumentos y las formas de pago.
En el contrato se va a estipular específicamente cómo es el pago, si es anticipado, en qué porción, si es contraentrega, también en qué avance, de qué manera se van a dar la financiación, y este pago se va a relacionar con la moneda que nosotros elegimos al tipo de cambio, ¿sí?, en el momento del pago. Si van a haber intereses o multas, cuáles van a ser esos cálculos y cómo se van a realizar. También es cierto que las partes van a poder incorporar a ese contrato aspectos generales. De todos modos, la idea de hoy era dar un marco general de este contrato para que ustedes vayan pensando cuáles son los datos que tienen que ir investigando de este producto y si este producto es posible de ser importado o exportado. Dijimos que podían hacer esto un trabajo en grupo, que de hecho lo van a hacer, y la idea es que ustedes vayan acopiando información para poder incorporar después a la letra del contrato. El contrato es como un paso más dentro de este proceso de investigación, que va a contener los datos relevantes, luego de un estudio de mercado y de una incorporación definitiva al mercado internacional de ese producto.